Si sos profesor o profesora de matemática, quizás te hicieron una pregunta que probablemente no tenga respuesta. ¿La matemática se inventó o se descubrió? En este episodio introducimos una posibilidad a esta modalidad. ¿Qué pasa si decimos que la matemática se construye? Pamela es una docente con un pasado un tanto oscuro, una crisis de identidad que le hizo dudar de lo que sabe o no y de lo que puede enseñar. Instagram y con miles de seguidores nos muestra cómo le encontró la vuelta. ¿Cómo enseñar a construir la matemática? Le damos la bienvenida a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas que nos están escuchando. No sé si serán de mañana, de tarde, de noche, no sabemos, pero nos escuchan. Hoy particularmente vine con mucho tráfico, no sé por qué. Es como que la ciudad, o yo vivo en provincia, pero en provincia de Buenos Aires como que en Quilmes decidieron que va a ser el bacheo de todas las calles habidas y por haber. Era una buena idea para el día de verano, así que nada, estuve como medio álgido en el tráfico. Nico, ¿cómo fue tu día hasta ahora? La propuesta acá es, para mí, Sí. para mí este episodio, como a vos y a mí, nos viene como un aliciente en el medio del caos de la ciudad. Si nos estás escuchando y estás arrancando el episodio, para mí es, poné pausa acá. Ahora mismo no te va a perder nada porque, nada, pusiste pausa. Y un mate. O sea, yo ahora no puedo pensar en mate porque esto se está grabando, ¿sí? El segundo episodio también, el primero también, seguimos grabando en verano. Pero sí, agarra un mate, algo como para meter la pausa. Meter la pausa y seguir. Yo creo que este episodio, capaz que no, capaz que nos vamos muy arriba. Pero siento que va a ser como un episodio, escuchalo con mate. Sí, totalmente. Feo, con té, pero mete el corte. Algo. Sí, un cortecito, como para decir, ok, me preparo. Si estás en el bondi, si ahora mismo estás en el bondi, poné pausa y ponete otra cosa y esperá llegar a casa para escucharlo. Sí. Mi recomendación, capaz que no, pero Puede mi ser. recomendación es esa. Bueno, sin tanto preámbulo, ya que estamos hablando, ocupando mucho la voz como buenos varones, vamos a empezar con un ping-pong que le llamamos mate listo, como somos muy originales, como para que, bueno, empecemos a descontracturar un poco la charla y empezar. ¿Les parece? Entonces te pregunto, en un menú de restaurante, ¿qué plato o comida sería matemática para vos? ¿Cuál pensás que puede ser? Pastas, algún plato de pastas. Algún plato de pasta, me gusta. Sí. Somos del team pasta. Eso me cae muy bien. Si tuvieras que describirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? Solamente 3 palabras. Manija, Ok. o muy cebada o muy apasionada, sinónimos. Buscadora, si existe el término, Ajá. muy de buscar, y muy autoexigente también. Ok. Bien. Algo que no te guste de la matemática. Difícil. No, que no me guste. El álgebra lineal. Bien. Ok. Bien. Se están desmayando en este momento. No. Lo que menos me gusta. Perfecto. Entonces, ahora para arrancar, te preguntamos quién sos y por qué crees que te invitamos al episodio de hoy. Bueno, soy Pamela Aparicio Lois, soy profesora en matemática y siempre hago esta aclaración cuando me presento en cualquier lado. Soy profesora de matemática, mi título me habilita a ser profesora de nivel medio, pero no trabajo en nivel medio hace bastantes años ya. Trabajo en formación docente y hace varios años también me interioricé en la enseñanza de la matemática para niveles primario, para nivel inicial. Y entonces estuve buceando bastante ahí y trabajo ahí. Estoy próxima a recibirme, estoy terminando la licenciatura en enseñanza de la matemática a nivel primario. Y bueno, trabajo principalmente con docentes.
y o con docentes en formación. Ah, ok. Me gusta. O sea, formación docente con quienes están estudiando para recibirse de profesores de educación inicial, profesores de educación primaria y profesores de educación especial. Y también trabajo con algunas escuelas acompañando al equipo docente o haciendo capacitaciones. Tengo una cuenta de Instagram donde hago capacitaciones para formadores y para quienes están estudiando formación docente también. Perfecto. Perfecto. O sea, hay un abanico terrible de cosas. Me gusta. Como- Un abanico y puedo agregar algo más que es como más random, que mi Sí. carrera en matemática, por decirlo de alguna forma, inició haciendo la licenciatura en ciencias matemáticas porque mi intención era hacer investigación. Ah, ahí empezó tu... Claro, por eso digo más loco, Wow. ¿no? Las vueltas. O sea, Ente- empezaste de la porque vos querías investigar como algo propio de la Sí, matemática. mi deseo en realidad no era enseñar. Inicialmente, si bien daba clases particulares, era en la secundaria en la que explicaba, no era mi mayor anhelo, sino que era resolver problemas. Siempre fui a Olimpiadas de Matemática y a mí mi pasión era, ponerme que haya un problema y tratar de resolverlo. Quería investigar, hacer investigación. Me gusta. Después, las vueltas de la vida me fueron llevando y así, vueltas me llevaron al profesorado. Después ya trabajando también, incluso en un momento decidí abandonar y alejarme del aula. Después volví a retomar y después finalmente me encontré y me recontra enamoré de la didáctica de la matemática en estos niveles, inicial y primario. Pame, es como que surgieron un montón, hay una lista enorme, ¿no? Sí, estoy como un montón. Y cosas para charlar. Yo personalmente, si hay algo que admiro y le tengo mucho respeto, ya esto lo hemos hablado en otros episodios, mi título me dice que puedo dar clases en secundario y que además puedo enseñarle a futuros profes de primaria a enseñar matemática. Y yo no sé si puedo enseñarle. Yo creo que la didáctica, cuanto más chicos son los chicos, vos me corregirás ahora, más compleja y más profunda es. ¿En qué momento? ¿O cuál es el clic? ¿O cuál es el puntapié para decir, yo puedo enseñar didáctica de un nivel que a priori no me compete? Porque si yo quiero enseñar en primaria no puedo. Pero sí puedo enseñarle a quien va a enseñar en primaria. Hay un par de reglas lógicas matemáticas que no terminan de cumplirse ahí. No, raro. ¿Por dónde arrancamos con esto? Yo, como les decía, trabajaba en secundaria, también trabajé en nivel primario, fui maestra de matemática, exclusivamente solo daba matemática en sexto grado. Me gustaba, pero aún así nunca me metí de lleno. En un momento decidí dejar el aula porque hay algo que no me cerraba, no me terminaba de convencer. Me alejé, después necesité retomar, por motivos económicos principalmente. Dije, tengo que hacer uso de mi título y vuelvo a trabajar. Retomé secundaria, ahí me volví a enamorar un poquito, no demasiado, y me convocaron de un instituto de formación docente para que dé la primera materia que me propusieron fue un taller de estrategias lúdico-matemáticas. Y ahí a mí me encantó y dije sí. Después me dieron la didáctica también. Y recuerdo que en ese verano yo dije, esto que decías vos, Nico, pero yo no sé cómo, no sé la didáctica no sé, cómo aprender a contar, cómo aprender a las sumas. Y básicamente yo dije en esto de cómo te definirías, soy de muy manija y de buscar y incluso como muy autosuficiente, quiero ser como muy autónoma. Y entonces, empecé diseños curriculares de pe a pa en ese verano, leyendo, eso es algo que me encanta hacer y lo hago siempre, la bibliografía
y yendo a buscar uno por uno, googleando los textos. Y cada uno de esos textos hacía lo mismo. Ese verano me empaché de didáctica de la matemática y me empaché porque me enamoré de lo que encontré ahí. Y encontré esa pasión que había perdido, o eso que quizá en secundaria a mí me faltaba, no digo que sea una déficit de la educación en nivel secundario, no digo eso, pero a mí me faltaba y lo encontré cuando me puse a leer desorbitada sobre enseñanza de la matemática a nivel primario. Lo mismo después me pasó un poquito más con inicial. Y entonces este fue el recorrido. Después, bueno, decidí estudiar la licenciatura, anotarme, porque quería darle un poco más de formalidad, porque siempre me pegaron incluso mucho esto. Incluso muchas veces con docentes aparece esto, pero como si vos no sos maestra. Claro. Bueno, pero si tu título no es, y yo acuerdo, ¿sí? Pero, bueno, insisto, yo tuve como mucha formación autónoma y, bueno, después más dentro de una institución estudiando, pero acuerdo con esto y creo que esto que dicen es una de las, no sé si decirles fallas, una cosita como a tener en cuenta en la formación docente, porque hay muchos formadores de formadores que quizá, porque el título habilita, como yo en un primer momento, ¿no? Como el título me habilitó, yo dije, sí, yo la doy, me encanta. Pero en realidad nuestra formación como docentes de enseñanza de nivel medio no nos habilita, digamos, es otra cosa. Digamos, tiene mucho, pero es distinto. Sí, también pensando en eso, uno, si yo me pongo a pensar, ok, listo, voy a darle clases a nivel primario, digamos, a docentes que están en el nivel primario, uno pensaría, bueno, les busco sobre mi memoria, cómo aprendí yo, ¿no? Es como que uno rebusca y empieza a buscar sobre su propio hacer matemático, que después, eso obviamente que en las investigaciones, obviamente, van mejor, hay mejoras, digo. Yo antes estaba el tema de la casita, que mal llamada casita, ¿no? Y hoy, la otra vez estaba con una compañera en laburo y me decía, no, ahora me dice, mi hija te tiene que hacer todo en horizontal. ¿Qué es eso? No, yo le dije, y no, pero si hay algo que, digo, si están haciendo algo horizontal y vos querés buscar la casita, que no era antes, que antes pintábamos con rojo, amarillo y verde y azul en las unidades, en la antena, bueno, algo cambió, digo. A veces pasa eso, ¿no? Como que nos pasa también, y me pasa a mí, no sé si te pasó a vos, esto de reflejarte en ese docente o en esa docente que quizás tomaste un buen ejemplo o replicás algo que decís, no, esto no, entonces voy por otro camino. ¿Te pasó eso al principio, en tu experiencia? Digo, esto de volver también al aula hoy actualmente. ¿Y qué pareceres tenés? Digo, ¿cómo abordás eso también en la formación docente? Cuando estás formando a otros docentes. De que vuelvan a ese lugar, que no... ¿Cómo evitarlo, digamos? Sí, yo creo que en un principio, si bien, como les decía recién, leí un montón e investigué y analicé y estudié, cuando llegó el momento del aula, tuve cierta práctica que tenía algunos resabios de mi trayectoria, digamos, educativa, de mi primaria, de mi secundaria, ¿no? Me quedaban resabios. Hoy me pasa a veces que el otro día ordenando encontraba, no sé, los módulos o trabajos prácticos, por decirlo de alguna forma, que usé en los primeros años en el profesorado, y hoy digo, ay, no, esto hoy no me gusta, pero yo hice un juicio de valor sobre esto de, hoy no me gusta eso que hice, porque lo haría distinto, pero lo que creo que es interesante como para pensar es que deberíamos corrernos como del juicio de valor de, bueno, eso que hizo mi docente no me gusta y yo voy a hacerlo distinto, o sí me gusta y quiero hacerlo igual, sino que la cuestión de bajo qué enfoque enseñamos o bajo qué estrategias usamos, tiene que ver más con un posicionamiento didáctico, ético, ¿no? Digo, no sé, hoy por hoy
nunca lo hice, pero bueno, hoy por hoy no haría, no sé, leer el libro y contestar estas preguntas y que se respondan textual de... Del mismo, digamos, de la misma, claro, el mismo texto, nunca lo hice. No me gusta, pero en realidad no lo elijo, no porque no me gusta, sino porque estoy parada desde otro lugar en relación a la concepción que tengo del aprendizaje, Claro. de la persona que está estudiando, ¿no? O sea, yo creo que quien aprende tiene que tener un rol activo. O, por ejemplo, esto de contestar las preguntas del texto, creo que el aprender es otra cosa, o mucho más que eso, diría. Entonces, si bien a veces nos sale esto de, bueno, es mejor o es peor, creo que tiene que ver con pensar desde dónde nos estamos parando. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra visión del mundo, del aprendizaje de las personas? Y en relación a esto, incluso muchas veces pasa que cuando yo hablo de mi trabajo, en general siempre me vienen como estas mismas frases de, uy, ahora cómo enseñan, visto es re difícil. Y hay una crítica al enfoque, el enfoque bajo el que suscriben los diseños curriculares, pero que queda ahí solo en la crítica. Y Claro. no hay mucho más que la crítica, y no hay una como, bueno, pero es porque ahora consideramos que aprender es esto y lo otro, y antes se consideraba otra cosa, ¿sí? Me parece que eso debería ser como inicial, y después, bueno, ahí cada uno decide cómo lo juzga cada uno de los enfoques, por ejemplo. Ahí Emma hablaba de memoria y yo tengo muy mala memoria. Yo no me olvido más. Yo creo que cambié el enfoque de cómo aprender porque no me olvido más. Había un texto, tercer grado creo que estaba, tercer grado, 8 añitos. Ahí me di cuenta que tenía mala memoria. Y me mandaron a estudiar un texto sobre la flor del ceibo. O sea, imagínate cómo me arruinó la psiquis ese texto que nada, me acuerdo todavía y ahí dije, y mirá, yo de memoria no... Ese me lo aprendí en memoria igual, pero ahí fue como mi despedida del aprenderme de memoria. Como que hay muchas cosas que de alguna manera se siguen manteniendo. De vuelta, Emma trae el tema memoria, que no sé si es algo que, por lo menos desde mi punto de vista, de vuelta, hay diferentes puntos de vista sobre la didáctica. Creo que desde mi punto de vista la memoria no es algo que desde la matemática vengamos a entrenar. A mí, pensando en memoria y en matemática, perdón Emma, voy a atormentar a todos los que vengan a hablar de didáctica con este tema. Pero el tema es tablas. Estaba pensando en eso cuando hablabas de memoria. Ajá. Siempre. Sí. ¿Cómo encaro? Creo que hay dos preguntas en el medio, que es, primero, no sé, todavía no me topé, quizás porque claro, no me meto en la didáctica de primaria todavía, no me topé a alguien que me diga que o que dejemos de lado las tablas o que las enfoquemos de otra manera, como que ya lo asumimos, ya está, las tablas se aprenden de memoria, 2x2, 4 y de ahí seguimos. Y después, la otra pregunta es, bueno, si viene alguien a cambiar el método de memoria, ¿cuánta resistencia puede llegar a tener? Y como ejemplo se me ocurre la división, la división con restas sucesivas, que qué sé yo, y que viene el padre y me dice, pero pará, yo dividía de esta manera, no me podés cambiar esto. Y siento que, incluso en mí, digo, en ningún momento paramos la pelota y decimos, che, pero pará, hay alguien que investigó. Y hay alguien detrás que se fijó que este es un método mucho más efectivo de cara a la cognición y mucho más alejado de esto de la memoria. Entonces, creo que van dos líneas de discusión que van de la mano, que es, ¿se podrán cambiar las tablas? Y
las tablas como cualquier otro. Yo te pongo las tablas como ejemplo y digo cuánta resistencia tienen estos cambios sin pensar justamente que hay alguien detrás que lo investiga y que hay alguien laburando detrás. No es que se cambia porque si, esta maestra es complicada, le enseñó un nuevo método. Bien, sí, estoy tomando nota para no olvidarme porque pienso en todo lo que quiero decir. Sí, la cuestión de las tablas de memoria es algo que es de lo más común que en general aparece cuando se habla de esto de memorizar, ¿no? Y desde la didáctica de la matemática lo que se considera es que hay, y la matemática funciona de esa manera, ¿no? Ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, de que hay ciertas cosas que las sabemos, ¿sí? Y saber ciertas cosas nos permite poder reutilizarlas para saber o resolver cosas que no sabemos. Es decir, yo sé algunas cosas, no tengo que saber todo, porque no puedo saber todo, pero con un puñadito de cosas y algunas operaciones de pensamiento, o conocer relaciones, por ejemplo, tengo que poder encarar resolución de distintos problemas, ¿no? Ahora, las tablas vendrían a entrar en ese puñadito de cosas que tengo que saber. Ahora, y quizá cuando yo era chica había que saberse todas las tablas salteadas. Si me decían 7×8, que es la más difícil, yo empezaba como por lo bajo, Sí. Preguntaba siempre. Los dedos. Siempre recuerdo que mi hermana más grande me tomaba las tablas y que varias veces ella me decía 7×8. Y yo decía, ¿qué me dijiste? Y mientras tanto, Sí. buscaba hacer tiempo para hacer 7×1, 7×4. Porque o sabía de memoria alguna salteadita o necesitaba como ese recorrido de memoria también. Era de memoria, no es, ni siquiera yo iba sumando 7. Ahora, hoy la idea es que sí, necesitamos saber algunos resultados, algunos productos de memoria. Ahora, no alcanza con eso para decir que estamos estudiando la multiplicación. Sí, necesitamos también trabajar con las relaciones que hay entre los productos. Porque no es necesario que te sepas todos, pero sí saber algunos te sirven para resolver otros. No sé, 8×9, por ejemplo, es un poco complicada, no me la sé. Bueno, pero yo me sé 8×10 es 80. Y entonces si es 8×9 tiene que ser algunos menos, ¿no? Entonces, digo, usar algunas relaciones para poder poner eso que sé al servicio de lo que no sé. Ahora, por supuesto, esto también debe enseñarse. Estas relaciones, esto Claro. que yo dije, que tiene que ver con la propiedad distributiva, esto de pensar al 9 como 10 menos 1, ¿no? Que Claro. esto cuando lo digo en el profesorado, digo es la propiedad distributiva y les hago en los paréntesis y las flechitas de la secundaria. Dije, ¿qué es esto? Claro, en general quedan como helados. Digo, esto también tiene que enseñarse. Digamos, no alcanza con saber, porque la realidad es que cuando vos tenés que resolver cálculos, no siempre te parecen las tablas así. Digamos, tenés que saber qué hacer con eso, ¿no? Por un lado, tenés que tener algo en tu cajita de cosas que sabés. Y segundo, tenés que saber qué hacer con eso. Qué propiedades, qué relaciones podés aplicar. Y esto vale para las tablas o vale también para cualquiera de las operaciones, ¿no? Hay un repertorio también para el campo aditivo, ¿no? Sumas que sé que me permitan resolver. Claro. Me permiten resolver otras. No sé, 5×5, esa ya sabemos. Y porque un poco la idea también de la matemática es, bueno, no es necesario que cada vez que tenés que resolver un problema vuelvas al origen de todo. Tenés que tener algunas herramientas y se te va a hacer más fácil, ¿no? Tengo que resolver 6×5, no la sé. Y si yo apelo a que yo sé 5×5, que es 10, bueno, le puedo agregar uno más y me da 11, ¿no? Entonces, yo diría memoria sí, pero no solo memoria. No hacemos nada con la memoria. Pero memoria sí. En parte, ¿no? Claro. Incluso hay un recorrido interesante que se debería hacer en tercer grado, por ejemplo. Digo, se debería de acuerdo a los diseños curriculares, ¿no? Pero se verán los docentes de acuerdo al grupo. Pero está en el diseño curricular de tercer año, que es cuando se presentan todas las tablas de multiplicar. Y la idea es empezar, por ejemplo, con
cuadros, le decimos, o tablas de productos donde aparecen, no sé, una bicicleta tiene 2 ruedas. 2 bicicletas, ¿cuántas ruedas tienen, no? 2 bicicletas, 4 ruedas. Eso los chicos resuelven dibujando, haciendo palitos, agregando 4, contando con los dedos, no sé. Después, por ejemplo, podría ser mesas y patas. Cantidad de mesas, cantidad de patas. Ay, sí, Hay un montón, ¿no? Y ellos resuelven de distintas maneras, no necesitan saber las tablas hasta ese momento porque resuelven con lo que saben, ¿no? Sumando, digo, con dedos, con dibujos, sobrecontando esa cantidad. Ahora, en algún momento está bueno que la cantidad se repita, digo, si ya propuse, por ejemplo, mesas y patas, que después te aparezca autos y ruedas, donde la cantidad que se repite siempre es 4, ¿no? Y entonces poder analizar que, si me puedo copiar de la anterior, me la copio. Y está buenísimo cuando te dicen me la copio, porque es que se dieron cuenta que cuál es la relación matemática entre esas dos magnitudes, ¿no? Entre esas dos variables, que es siempre se suma 4. Entonces da lo mismo si son mesas y patas o autos y ruedas, y entonces ahí surge la necesidad de, bueno, estaría bueno tener anotadas algunas de estas cosas para poder usarlas. Y bueno, anotémoslas como las tablas, que las anotamos todas juntas en lo que llamamos tabla pitagórica, ¿no? Donde están todas las tablas juntas. Pero digo, fíjense cómo la idea es que surja la necesidad de tenerlas anotadas y estudiarlas a partir de, bueno, pero si esta misma relación aparece en otra cosa, la puedo usar. Puedo echar mano. No tengo que otra vez, porque esto es algo que solemos hacer en matemática, bueno, arremangarme otra vez y estar sumando 4, si tengo que hacer, no sé, 8 veces 4, al ¿no? infinito, claro. Claro. Y otra de las cosas que me habías dicho, Nico, tenía que ver con la resistencia al cambio, que muchas veces aparece esto, bueno, pero es porque sí. Y es esto que yo decía al principio, ¿no? Parece como que hay bueno, estoy de acuerdo, me gusta o no me gusta, y nos estamos perdiendo toda la discusión que hay de fondo, ¿no? Todas las investigaciones que hay al respecto, que tienen que ver, como vos dijiste, no con modas, porque muchas veces se usa esta palabra, bueno, ahora está de moda o se usa, sino con esto, analizar cómo aprenden las niñeces y cómo es mejor que entonces les enseñemos qué propuestas nos sirven para acompañar ese proceso que sabemos que se da de determinada manera, ¿no? Me gusta. Me gusta que estamos yendo por algo que desconocemos actualmente, digamos, tenemos una experiencia quizás, porque así como somos hijos, también hemos sido estudiantes, pero algo que me resulta interesante preguntarte es, porque yo también volviendo otra vez a rememorar y evocar la memoria, no encuentro en mi memoria, quizás algunas que otras cosas, quizás puedo decir que sí, de qué hice de matemática en el nivel inicial, que en nuestra época era el jardín, ¿no? Sí. Digo, las niñeces, ¿cómo están aprendiendo actualmente? O si hay una evolución, y si te podés hacer un paralelismo, o qué tiene el nivel inicial, que de repente algo se dibuja en el secundario. Digo, en el nivel primario y secundario, digo, ¿hay algo que se dibuja o no? Digo, abro la pregunta para que pensemos, a ver, porque una cosa era estar ahí en la sala, ¿no? Con la maestra, con el maestro, y estar, esto es del juego, la parte lúdica, de la grupalidad. Que de repente en secundaria hacer grupos somos cucos. Y ni hablar cuando estamos en el nivel superior, que quiero hacer las cosas solo, no quiero hacer grupo con nadie. Y somos adultos y adultas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, a ver si podés darnos pistas desde el nivel inicial y cómo va surgiendo eso. Sí. Desde la didáctica en la matemática, algo que a mí me enamoró y creo que fue como la vuelta a mi círculo, no sé si es un círculo, pero como volver al lugar donde partí.
que es cuando empecé a estudiar didáctica en la matemática, me encontré con textos que decían que para quienes hacen didáctica en la matemática, las aulas o las salas tienen que ser como comunidades científicas. Y ahí yo me recordé a mi Pamela queriendo investigar, resolver problemas, porque justamente queremos que pase esto, que haya una exploración, que haya una prueba en ensayo, un volver para atrás, no, por acá no era, bueno, tengo una hipótesis, a ver si funciona, ¿por qué funcionó? ¿La puedo justificar? Claro. ¿Sí? Quizá esto de la puedo justificar en nivel inicial es una justificación muy acotada, ¿no? Y a lo largo de la primaria vamos poniéndole fichas de esa justificación para que sea lo más general posible. Pero la idea un poco es esta, como en líneas generales y transversal a cualquier contenido, ¿sí? Contenidos del sistema de numeración, de geometría, de espacio y de medida, tienen esto como punto de partida, es, digamos, el corazón de la didáctica de la matemática. Que el aula o que la grupalidad funcione como una comunidad científica. Bueno, me encuentro con algo, pruebo, veo si me funciona, si no me funciona, trato de ver qué puedo hacer. Y hay algo en esta de la prueba que creo que para mí es algo de lo más también interesante, es que buscamos desarrollar la validación y la anticipación. Voy a dar un ejemplo bien gráfico con nivel inicial, por ejemplo, figuras geométricas, ¿no? En un principio, el trabajo con figuras geométricas es bien de exploración, ¿no? De mirar las formas como una percepción más de tipo global, ¿no? De se parecen entre sí, porque son iguales y porque se parecen, te dicen los chicos, no pueden identificar los elementos todavía. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo como de una posible secuencia didáctica para que se vea qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se busca? Digo, ¿alguna vez vieron un bebé o niña chiquito, chiquita, jugando con esos juegos de encastre? Sí. Un cubo que se le meten... Clásico. Sí. Clásico. Se podría hacer algo parecido con figuras geométricas, tipo, tienen figuras geométricas en cartulina, por ejemplo, o en cartón, y yo les doy, o para encastrar, o el dibujito, un dibujito, imaginemos, no sé, de un payaso formado con figuras geométricas en la hoja, ¿no? Y tienen que elegir, bueno, con qué figura geométrica forman ese payaso. Al principio van a hacer lo que hace el bebé con el juego de encastre. Van y vieron que le dan, prueban, ¿no? Hasta que en algún momento, diría en la escuela, sí o sí mediado por la intervención docente, empiezan a aparecer características. ¿Cómo te diste cuenta? Que te vi que lo pusiste de una. ¿Cómo te diste cuenta? Y porque es redondo, te dicen, ¿no? Y porque este tiene puntas. Empiezan a aparecer las características y ahí nosotros hay que levantarlas, ¿no? Levantarlas fuertemente. Empiezan a aparecer las características. Desde la intervención y desde también la propuesta, porque yo recién les decía esto, tengo figuras geométricas en la hoja, una en el banco, por ejemplo, en la mesa una cartulina, un papel con el dibujito del payaso y puedo ir probando. Ahora quizá, si yo les pido a las niñeces que vayan a buscar las figuras geométricas a otra mesa, o sea, no las tienen ahí a mano para probar, a ver, pruebo con esta, no, sino que tenés que levantarte e ir a buscar. Claro. Yo le pongo un poquito más de obstáculo, ¿no? Ahora, pongo un poquito más de obstáculo buscando que puedan anticipar, o sea, que puedan decir, en esta tiene esta forma, esta tiene otra, me va a servir esta y esta, que es lo que queremos. Si, por ejemplo, esa imagen para apoyar no la tienen sobre el banco, sino que la tienen en el pizarrón. Bueno, tienen la imagen en el pizarrón, traten de armar con las figuras, ¿no? Entonces no pueden estar a cada rato apoyando, como validando empíricamente, ¿no? Entonces buscamos este juego. Hay autores que hablan del juego entre anticipación y decisión, ¿no? Yo anticipo, bueno, en este que tiene 4 rayitas, dirían los chicos, las chicas de inicial, que tiene 4 rayitas o que tiene 4 puntas, va esta, ¿no? Va esta, y imaginemos que era un rectángulo y te traen un cuadrado, va esta.
Bueno, prueban, validan empíricamente, pero que al principio es un montón, porque es el comienzo de la validación, ¿no? Claro. Prueban, ¿va? No, no va. Bueno, entonces tengo que tomar otra decisión. Quizá me fijo, pero no sé, eran todas de la misma medida, no eran todas de la misma medida, ¿no? Es como este juego entre anticipar y decidir, ¿no? Y esta propuesta, yo di el ejemplo de geometría, pero vale para cualquier otro contenido en inicial y en primaria, ¿sí? Vos me decías recién que pasa en secundaria, o que fue un poco, yo creo que mi pregunta, yo vi como en retrospectiva, digo, ¿por qué en algún momento decidí dejar la secundaria? Yo hago como el mea culpa de que, bueno, yo no pude quizá, o no quise formarme tanto en didáctica de la matemática para nivel secundario, pero siento que me faltaba esto, no tenía demasiada información sobre la didáctica de la matemática y me sentía que hacía, repetía lo que había aprendido, como decíamos antes, ¿no? Y la verdad es que a mí, otra de las palabras con las que me definí como alguien que busca todo el tiempo, me recontraburría dar lista de ecuaciones. O sea, creo que la parte de explicar y la gestión de la clase iba genial, pero a mí me aburría trabajarlo, como que no lo encontraba. ¿Por qué lo enseño así y no lo enseño de otra forma? Bien. Hoy digo, bueno, hubiese seguido buscando ahí, Pamela, ¿por qué? En ese momento dije, bueno, no, basta. Y lo encontré en primaria y me voló la cabeza, ¿no? Y bueno, y no retomé a secundaria, pero sí he leído los diseños curriculares y al menos en la provincia de Buenos Aires tiene cuestiones interesantes que yo, por ejemplo, en mi formación en el profesorado no conocía. No sé, cuestiones ligadas a la modelización. Claro. Que yo esas nunca las había leído, nunca había indagado por ahí, ¿no? No sé si llega tanto a las aulas. Yo creo que hay muy buenos docentes en nivel medio, pero bueno, en nivel primario pasa algo similar. Estos enfoques de enseñanza de los que estamos hablando llegan a algunas aulas y a otras no llegan, o a medias. Claro. No sé por qué, siempre es algo que me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo voy a tomar algo para mis alumnos de lo que acaba de decir Pame, que me parece excelente. Primero, a mí me da la sensación de que a medida que van creciendo los chicos, vamos creciendo, me incluyo, jugar se va convirtiendo cada vez más en mala palabra, o en sinónimo del no hacer. Y con la descripción que acabas de dar vos de una situación que está súper gamificada porque nada, hay un desafío y que además lo que le agregás vos es, bueno, en la medida en la que lo empírico de fiaca, empieza a aparecer quizás lo teórico. No porque yo vengo a decirte que, che, mira, el cuadrado lo tenés que hacer así, porque el cuadrado tiene 4 puntas, 4 lados, no está en la carpeta, dale que no lo vas a saber y después no vas a resolver el cuadrado. No, el cuadrado está ahí y vos decís, la pucha, me tengo que levantar, agarrar la fichita, llevarla al payaso, el payaso no me sale, tengo que volver a la mesa, agarrar otra fichita. Entonces creo que ahí el ser humano, vago y fiacoso por naturaleza, dice, bueno, vamos a desarrollar un método más eficaz, que es, bueno, elaborar alguna conjetura y ver qué características tiene esto como para hacer menos viajes. Creo que me pasa eso y que ya puedo aprovecharlo en función de, bueno, qué plantear en secundario, sobre todo para alguien que quiere hacer el camino más corto. Siento que lo que se puede proponer es esto. Hay una manera larga, empírica y como quieran de resolverla, y una parte más habilitada, más sencilla, que es a partir de conjeturar y diseñar una teoría que nos permita, y que también pasó con el ejemplo de la mesa y de las bicicletas. Digo, sí, yo puedo hacer sumas sucesivas, pero si tengo 184 mesas, sí, ojo, es válido, chicos, cuenten las patas, porque también está esto, ¿viste? Creo que validar el a mano, bueno, no lo conjeturo en el momento. Creo que cuando termine de contar las patas, bueno, vos que hiciste hoy, conté una por una, estoy hace 2 horas contando patas.
Y agarrar y decir, mirá, Lucas, ¿vos qué hiciste? Y cuando el pibe que contó 184 mesas por 4, vea que Lucas hizo una cuenta y lo terminó en 5 minutos, dice, che, mirá, esto me sirve, esto está piola. Y pensaba, vos mencionaste recién y por ahí te conocemos, vos tenés una cuenta de Instagram. Yo ahora en esta charla saqué esto, decir, bueno, creo que en mis secuencias estaría bueno diseñar una lógica en la que el que adquiere la teoría o el que construye conjeturas puede acceder al resultado más rápido, más fácil, más sencillo, más vago, como queramos decirle. Volviendo a Instagram, te siguen miles de personas. No sé si esas miles son docentes. La pregunta va más a... vos en las historias haces encuestas, ponés cajita de preguntas. ¿Qué sentís que es lo que buscan las personas que te siguen? Creo que lo que principalmente buscan es esto, que se hacen preguntas acerca de, bueno, cómo pueden enseñar mejor de lo que lo hacen cierto Bien. contenido, o bueno, y por qué también. Creo que también parte de un posicionamiento que creo que, no sé si lo tengo bastante claro o no, pero no me suelen llegar como consultas de, bueno, necesito una secuencia de, como necesito los problemas, porque yo es algo que no hago porque no estoy de acuerdo con, bueno, yo te dé la secuencia hermana, toma, ¿no? Porque creo que, bueno, hay que ver dependiendo del grupo y porque también creo que así como niñeces o estudiantes son productores de conocimiento en la clase, docentes también. Entonces, bueno, tenemos que meter las patas en el barro, nosotros también, y sí, te voy a estar ahí con, bueno, cuestiones ligadas al estudio o el análisis del objeto en sí, digo, del contenido, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la multiplicación de decimales? No sé. Pero también cuál es la didáctica específica del contenido, o sea, cómo sabemos que conviene enseñarlo o de qué manera conviene secuenciar las propuestas para tener mejores resultados, ¿no? Entonces, en general, aparecen principalmente estas como preguntas. Bueno, ¿tenés material sobre tal cosa? O, no sé, usamos en primer ciclo, a nivel inicial, en primer ciclo usamos lo que llamamos portadores de información numérica, ¿no? Son materiales que nos portan en sí mismos información sobre los números. Por ejemplo, voy a dar dos bien conocidos por todos, la regla y el calendario. ¿Por qué portan información sobre los números? Porque tenés los números ordenados, ¿no? Eso ya sería, ¿no? Nosotros usamos extra la banda numérica, que es una tira de números desde el 1 hasta mínimo 31, por ejemplo. Se usan también el cuadro de números, un cuadro con números del 1 al 99, por ejemplo, y usamos para como información, sí, está ahí, pero eso me ayuda a resolver. Por ejemplo, me ayuda a saber cómo se llama un número, cómo se lee, y entonces quizá preguntan mucho sobre, bueno, ¿y cómo lo diseño? Y eso a mí me encanta hablar sobre esas cosas, porque no es, bueno, resolverme la clase, sino, bueno, ¿cómo me conviene armarlo? Justo hoy hablaba con alguien y me preguntaba, bueno, armo la banda, ¿le pongo el 0 o no le pongo el 0? ¿Y por qué le pongo el 0 o no le pongo el 0? ¿Le puedo poner colores? Cada número de un solo color. ¿Por qué? Y como decíamos antes, no es arbitrario. No es que, bueno, hazlo como quieras. No, hacemos un análisis didáctico de, bueno, no le pongas colores porque no queremos que te reconozcan visualmente por color. Por ejemplo, ¿no? Me ha pasado ver niñas de primer grado que te dicen el rojo, y te quieren decir el 5 porque levantás la vista y ves en el portal el 1 amarillo, el 2 verde, no sé, y el 5 rojo. Y te dicen el rojo, ¿no? Pero nosotros queremos que vean como la cualidad matemática, ¿no? El número en sí, el nombre o el dibujo, ¿no? Entonces esto es lo que más, esta es la búsqueda como que más aparece y que a mí más me gusta como hacer y dar. Quiero hacer una aclaración, ¿puedo? Sobre algo que dijiste antes, Nico. Porque me quedé y me lo anoté mientras hablabas y se me pasó, pero lo quiero decir. Vos recién decías esto de
como hacer más rápido. Digo, yo fui haciendo 1 más 1 más 1 más 1 más 1, tardé 3 horas, y lo veo a Menganito que hizo, no sé, 1 por tanto, usó una multiplicación y lo hizo en un segundo. Y ahí hay algo que recién vos nombrabas, ¿no? Cómo la propuesta te va llevando a que te des cuenta que te conviene, ¿no? Que es distinto a que te venga a decir el docente que te conviene, que creo que al menos en mi trayectoria primaria y secundaria me lo decía el docente. Claro. Bueno, te conviene así. Te doy el ejemplo en secundaria incluso, no sé, las fórmulas, me acuerdo en física, las fórmulas de MRU, Sí. movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y tenías profes que te daban las formulitas como ya despejadas el espacio, a la velocidad de tiempo. Y tenías otros que te mostraban, esta es la fórmula, vos de ahí hacelo. Y si vos considerás saber, digamos, si quiero tiempo hago tal cálculo directamente y no pongo la fórmula y despejo, bueno, hacelo solo, ¿no? Pero creo que es distinto el impacto que tiene en uno. Y por otro lado, hay algo que muchas veces, que pasa, vos antes nombraste, Nico, las divisiones estas sucesivas. Nosotros le decimos el algoritmo extendido, ¿no? En lugar de, al hacer una división en el cociente, poner el número como cuando éramos chicos. El más alto posible, pero que no se pase, ibas poniendo dígito a dígito. Ahora vamos haciendo, bueno, y si hago por 100, y si hago por 100, por 100, por 10, pues son los que nos convienen más. Y muchas veces aparecen docentes o familias que te dicen, bueno, pero mira lo que es, ocupa una carilla la cuenta. Cuando yo la hago y te dura nada. Y ahí hay una discusión que en ese contenido es bien gráfica, pero vale para cualquiera, que es la discusión acerca de la efectividad. Cuando algo, y hay autores que hablan de esto, ¿no? Cuando algo es efectivo, muchas veces creemos que, efectivo no, eficaz. Cuando algo es eficaz, creemos, adultos muchas veces, que, bueno, es eficaz hacer la cuenta, la división convencional porque es cortita, porque ocupa poca hoja. Bien. Sería eso, digamos, porque es cortita, traducido sería porque ocupa poca hoja. Ahora, quizá a un niño que hace la división, que le ocupa toda la hoja, no le es eficaz en tanto espacio ocupado en la hoja, pero sí le es eficaz en términos del conocimiento que tiene, ¿no? Para lo que sabe, eso es lo que le sirve mejor, ¿no? Entonces, como entender muchas veces que si no hace o si no va por un camino más corto, si se quiere, no es porque no es un capricho, ¿no? Vos antes decías la naturaleza de humanos vagos, por decirlo de una forma, o quiero algo que me sea más simple, es esa. Ahora, si no lo hago más simple, es porque no me di cuenta, no me di cuenta vivenciándolo que lo puedo hacer más simple, que en ese caso puedo hacer un camino más simple, o hay autores que dicen, bueno, o no le tienen suficiente confianza, y esto se ve en el aula, ¿no? Esto de, bueno, yo sé que si hago 4 más 4 más 4, así, 8 veces, me da 32, lo hago, ¿no? Si hago 4 por 8 también me da 32, pero quizás no confío tanto en que o no es un resultado, o no le tengo confianza tanto a esa operación rara ahí que es nueva en un principio, ¿no? Entonces voy a lo seguro, ¿no? Ahora, otra cosa chiquita y ya cambio, tiene que ver con esto que decías, hablabas de la propuesta esta, yo ponía de ejemplo en geometría a nivel inicial, y algo interesante como para mirar en esa propuesta es que lo que se busca que niñeces adquieran o aprendan aparece como necesidad, ¿no? No es algo que viene de afuera de, bueno, ahora yo quiero que vos digas que el cuadrado tiene 4 vértices, ¿no? Aparece como necesidad. Necesito, pero no es una obligación tampoco, ¿no? Es esto que decíamos. Y necesito no levantarme, ¿no? No es una obligación, no es que sí o sí no te puedes levantar, pero me conviene. Entonces voy por la necesidad. Incluso, por ejemplo, esta secuencia después podría avanzar a, bueno, quiero que trabajamos nombres de las figuras y que dejen de decirle el redondito, no sé. Claro. O el que parece tal cosa. Y entonces es algo que aparece en las situaciones de pedidos, donde, bueno, yo tengo el payasito, Emma tiene las figuras y yo se las tengo que ir a pedir a él.
y arreglate Claro. para pedírselas. Y bueno, ahí el tener que dar el nombre o dar alguna característica es una necesidad, no es un pedido de, bueno, ¿cómo se llama este? No digo que eso no esté, ¿no? Porque obviamente en algún momento hay que, bueno, ponerle palabras, ¿no? Ponerle, bueno, el vocabulario específico, armar un cartel, bueno, este se llama cuadrado, esto que ustedes le dicen puntas se llaman vértices, pero digo, fíjense como la propuesta es la que lleva la necesidad, ¿no? Es la que te da la necesidad de, bueno, y tengo que ir un poquito más. Pero, insisto, y es una de las características de Rousseau, digo, la didáctica en la matemática viene de la escuela francesa de Rousseau, y Rousseau define a estas situaciones problemáticas que presentamos como una de las características es que puedan resolverse de varias maneras. Claro. ¿Por qué? Y porque no todos, o sea, que puede haber varias alternativas para resolver, ¿no? Así podemos contemplar a las distintas personas y a sus distintas modas de resolver en ese momento. Wow. Nah. Voy a tener que reescuchar, ustedes que están escuchando ahí también van a tener que reescuchar todo, porque háganlo con un cuadernito al lado. Bueno, creo que es un aviso bastante tarde, pero cuando lo reescuchen, háganlo. Se van a llevar muchas herramientas. Estoy terminando los episodios como recalculando. Soy un Sí. GPS que sin señal. Zarpado. Vamos ahora a una sección como de cierre. Una pregunta reflexiva como para responder en pocas palabras, y otra que es un clásico de los episodios nuestros. La primera es, ahora que nada, este año explotó, quizás para nosotros estamos llegando medio tarde a eso, pero explotó todo esto de la inteligencia artificial. Es como una inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas y aprender y qué sé yo. Y hay reacciones múltiples a la inteligencia artificial. Nosotros creemos que es una herramienta buenísima, pero para terminar de entender que es una herramienta buenísima, tenemos que entender qué es lo que tenemos nosotros que no nos puede dar una inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué es lo que crees vos, Pame, que tenés que no te puede dar una inteligencia artificial o no puede dar una inteligencia artificial? Complicada la pregunta. Creo que el entendimiento, ¿no? O la capacidad de comprender, de establecer relaciones. Si bien, bueno, no sabemos cómo han sido programadas las inteligencias artificiales, o sea, a qué nivel llega esa inteligencia artificial, porque sabemos que hay pruebas que a mí un poco me dan como miedo en un punto, ¿no? Ciertas pruebas que, Sí. no sé, se puede transferir conocimiento. Hay un montón de cosas que uno dice, uy, es un montón. Pero creo que es esto, ¿no? Y sin ir más lejos, algo chiquitito, digo, inteligencia artificial, tenemos algunas cosas que en algún momento las calificamos como este bicho raro, ¿no? Como hoy quizá la inteligencia artificial nos llama la atención, no digo que es un bicho súper raro, pero es como un bichito raro, como, uy, ¿qué será esto? Es extraño. En algún momento llegaron a nuestras manos celulares, calculadoras, y también pasó lo mismo. Y creo que el desafío es este, ¿no? Entender que los que podemos comprender, entender, establecer relaciones somos nosotros, y está buenísimo poder ponerlas al servicio de, y que en la cabeza, digamos, que el poder de la comprensión esté en nuestras manos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora para finalizar, vamos con nuestro clásico de los cierres de nuestros episodios. Y te preguntamos, ¿no? Pame, ¿vas a tomar un café o un té, como quien dice, a un bar y hay un sobrecito de azúcar? ¿Qué diría en una frase, en ese sobrecito, que cierre todo lo que fuimos hablando en el día de hoy? Bien, podríamos pensar en alguna frase para adultos, porque pienso, adultos que toman café en un bar. No niñeces, porque hablamos de niñeces también.
creo que me quedaría con que para enseñar matemática no alcanza, es necesario pero no es suficiente saber matemática. Necesitas saber matemática y esto es un irrenunciable, pero no alcanza con eso. Hay que ir un poquito más allá, ¿no? Es como a veces cuando te pones un sobre de azúcar, decís, esta le falta un poquito más. Les falta un poquito más. Claro, sí. Y condición de suficiencia, en términos bien matemáticos, que me costó mucho comprender en mi secundario, pero que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es necesario, pero no alcanza. Bueno, la verdad, si hay una persona manija, hemos encontrado una persona manija. Hemos encontrado una persona manija. Mirá que yo soy manija. Me dicen manija también. Digo, hay un montón de esto y está buenísimo, digo. Así que nada, agradecido también por, que hayas podido estar acá en nuestro episodio, compartir todo lo que sabes y todo lo que has aprendido. Que también es eso de nutrirnos. Así que nada más que decir que sigan a Pame en @construirmatemática. Una cuenta súper interesante. Y Nico, no sé si tienes algo para decir. Que vayan a poner la segunda pava para volver a escuchar el episodio. Repetir. Dio mucho más material de que ustedes creen. Sí, totalmente. Yo quiero decir gracias a ustedes por el espacio y por los intercambios siempre. Gracias. Creo que es increíble poder compartir, dialogar, y en podcast, miren ustedes, me fascina. Intimidad. Hoy fui a trabajar y antes de salir me descargué el último episodio que no lo había escuchado. Y lo fui escuchando de ida en primera parte y de vuelta en la segunda y me encantó. Pero creo que esto del espacio entre colegas y permitirnos como pensar y repensar, que no tenemos como verdades absolutas. Sí, totalmente. Está buenísimo. Totalmente. Creo que sí. Gracias. Que bueno, si quieren continuar escuchándonos, @algoritmopodcast tanto en Facebook como en Instagram. Y nos vemos ahí. Hasta la próxima.